¿Por qué lloran los Verstappen? Las críticas de la familia Verstappen hacia Red Bull y Christian Horner están empezando a sonar, pero muy fuerte. Pero, ¿de verdad es solo el mal rendimiento del RB20 lo que los tiene así? ¿O hay algo más detrás de todo esto? ¿Será que están usando esto como un golpe mediático contra Horner? Y lo que todos se preguntan, ¿están buscando que Max abandone Red Bull y se vaya a Mercedes? Veamos. Primero hablemos de Jos Verstappen, que no se anda con rodeos. En el podcast de Cohen and Sander dejó clarísimo que Red Bull no escuchó a Max cuando empezó a quejarse del balance del RB20. Según Jos, esto se pudo haber corregido hace meses. Pero, ¿qué pasó? Nada. Max habló y en Red Bull lo ignoraron. Ahora el equipo está pagando las consecuencias. Y la cosa se pone peor, porque McLaren y Ferrari ya están cerrando la brecha en el campeonato de constructores. Todo porque Red Bull no hizo caso. Jos no tiene pelos en la lengua. Si lo hubieran escuchado, tal vez la historia sería otra. Por otro lado, Zak Brown, jefe de McLaren, tampoco perdió la oportunidad para hablar. Dijo que Red Bull está más inestable que nunca. Entre la salida de Adrian Newey y otros miembros clave como Jonathan Whitley y Rob Marshall, parece que el equipo de Horner no encuentra rumbo. El resultado se ve en la pista. Max terminó a más de 30 segundos del ganador en Monza. 30 segundos. ¿Quién se iba a imaginar eso a principios de año? Nadie. Mientras tanto, McLaren se les está acercando peligrosamente en el campeonato de constructores. Y está claro que en Red Bull hay problemas más grandes que solo un coche lento. Y para cerrar con broche de oro, tenemos a Toto Wolff, que también tiró su bomba. Ah, sí, una última cosa que abordar. ¡Bomba yucateca! Mucho se ha hablado de un posible salto de Max a Mercedes, pero Toto fue claro, no gracias. Mercedes ya tiene su futuro asegurado con George Russell y el joven Kimi Antonelli, así que aunque la situación en Red Bull esté fea, Mercedes no está buscando a Max para los próximos años. Ouch. Así que esa puerta se cierra, dejando a Max sin muchas opciones. ¿Y ahora qué hará? ¿Se quedará en Red Bull aguantando o empezará a buscar un nuevo rumbo? En fin, la situación para Max no pinta nada bien. Su propio equipo no le hace caso, están perdiendo terreno frente a otros y hasta Toto Wolff le cerró la puerta en Mercedes. La gran pregunta es, ¿están los Verstappen metiendo presión para crear un escenario de salida? Lo que sí es cierto es que entre tantas críticas y problemas, a Max le está lloviendo tanto que ni Toto lo quiere en Mercedes.